Bienvenidos a Mercadeo con Voz, el mercadeo de hoy al alcance de todos, el mercadeo que enriquece el ser para que se refleje en el hacer. Hoy estaremos con Carolina Gómez, una persona maravillosa que admiro profundamente y que tiene un conocimiento enorme sobre estos temas. Vamos a hablar sobre la comunicación para liderar efectivamente. Después de este corte entramos en materia. Como les dije, hoy estamos en un programa muy especial porque para mí significa mucho esta persona. Es una amiga que admiro, que quiero muchísimo y que me encanta poder compartir estos temas con ella. Es Carolina Gómez, coach, PNL y otros temitas también que nos apasionan, que hoy no los vamos a tocar, pero son apasionantes y cada vez la admiro más por eso. Pero hoy nos vamos a enfatizar, hoy vamos a enfatizar en este tema de comunicación para liderar efectivamente. Y Carolina Gómez nos acompaña para este tema. Caro, bienvenida y mil gracias por estar aquí en Mercado con Vos y por venir a compartir todos estos temas con nuestros seguidores y oyentes. Marixa, gracias a ti por la invitación. Yo feliz de estar en tu programa una vez más. Además que me encanta y aprendo muchísimo de él cada que lo veo, que tú me envías todos los sábados esta propuesta. Y yo feliz de acompañarte con este tema realmente importante en este momento de la vida, porque los líderes lo necesitan realmente muchísimo. Sí. Cómo aprender a comunicarse efectivamente, eficazmente, es bien importante. Y esas dos palabritas sí que son bien importantes, efectiva y eficazmente. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo llegar a esa comunicación para el liderazgo, para que podamos liderar realmente y efectivamente? Sí. ¿Cómo se hace, Caro? Bueno, mira, primero es importante ahora, yo veía a líderes de empresas, de emprendimientos, comunicarse con sus grupos, con sus equipos, pero también comunicar esa información a sus clientes y decía, Dios mío, hay de verdad una gran necesidad por ayudar y acompañar a estos líderes para que realmente expresen sus ideas de la manera correcta y perfecta y que puedan dar a entender su mensaje efectivamente y que llegue al corazón de las personas de una manera más agradable, con más capacidad de interacción a nivel mental y sobre todo lograr en sus oyentes, que normalmente son sus equipos de trabajo y sus clientes, que logren los objetivos que ellos desean. Y vemos, pues, yéndonos a algo macro, esta situación, pues son 18 meses prácticamente que hemos vivido en una situación muy crítica, de muchísimos cambios, de muchísimas afectaciones, porque todos nos vimos afectados de una manera u otra, positiva y negativamente, muchos negativamente, Sí. porque perdieron su empleo, porque se murieron en el peor de los casos, se enfermaron y se murieron, entonces toda su familia estaba afectada, todo el círculo. Entonces manejar esta situación a nivel de país, pues digamos para el presidente ha sido muy difícil y tener que estar comunicando todo esto, pues eso genera controversia, genera amigos, animadversiones, rabias, rencores. Entonces, comunicar desde ahí, desde lo macro, es más difícil ahora llegar a una empresa a tener que comunicar en muchos casos malas noticias. Así es, y es cómo doy las malas noticias, cómo le hablo a mi equipo en medio de una crisis, en medio de una situación crítica, económica, social, ¿qué les digo? ¿Cómo doy la información de lo que estamos viviendo como empresa, como emprendedores, como personas a ese equipo? Entonces, lo vamos a dividir en 3 pasos, ¿te parece? Perfecto. Una introducción, un contenido de conversación y por último, la conclusión. ¿Te parece? Perfecto. Si lo hacemos así. Entonces vamos a iniciar con la introducción. La introducción. ¿Cómo crees tú que puede ser una introducción eficaz a la hora de comunicar un mensaje efectivo y que llegue al corazón de las personas? ¿Qué se te ocurre? Pues digamos que la introducción es mostrar como un panorama global de la situación, de empezar a desmenuzar como esas cosas que estamos viviendo.
Normalmente creemos eso, Sí. pero la introducción debe ser ese abrebocas, eso que impacte al público que yo tengo al frente, sea en cámara o sea en presencia. Sea en presencia. ¿Para qué? Para que esas personas digan, yo quiero saber qué va a decir esta persona. O sea, sí, estoy interesada en su mensaje. Entonces es bien importante que la introducción vaya de acuerdo a lo que yo quiero decir, entrelazada con 4 puntos. Puede ser con una pregunta, puede ser con una afirmación, Sí. puede ser con una noticia o puede ser con una historia. Entonces, con una pregunta es una pregunta en torno a o una pregunta para dejar una inquietud. Una pregunta en torno al comunicado, a la información o al mensaje que voy a dar, que esté incluida, pero una pregunta retórica. O sea, no para que me la conteste, sino para que las personas empiecen a cuestionarse. Sí, yo he pensado eso. Por ejemplo, vamos a hacer como una introducción a una charla de comunicación, de liderazgo. ¿Qué opinan ustedes en este momento? ¿Podemos cortar ese pedacito? Dale, sigue, sigue, sigue. ¿Cómo los líderes se están comunicando en este momento con sus equipos de trabajo? Esa es una buena pregunta. Es una pregunta. Entonces las personas, su público, ay, como no, mi jefe no se está comunicando tan bien, no me está diciendo las cosas que debe ser. Entonces estoy abriendo el tema con una pregunta retórica para que las personas empiecen a cuestionarse y se inquieten por lo que yo voy a pasar a decir después, ¿cierto? Exacto. Con una noticia. Hoy en día se está viendo que cada vez los líderes deben comunicarse mejor a través de sus plataformas o a través de la información que están recibiendo de su entorno. Entonces las personas van a decir, ok, sí, los líderes apenas están entendiendo que se deben comunicar de una manera asertiva con sus equipos. Y más Listo. cercana. Y más cercana. O una afirmación. Hoy vamos a aprender cómo los líderes pueden comunicarse mejor con sus equipos de trabajo. Esa es una afirmación. Sí. Y falta, ¿cuál? Pregunta, noticia, afirmación y una historia. Y una historia. ¿Cierto? ¿Y por qué? Porque al cerebro le gusta Las historias. Las historias. Las historias pegan mucho. Pegan mucho. Y uno se identifica con las historias. Se identifica. Entonces, yo como líder, Carolina, de mis equipos de trabajo con empresas, trabajo con grupos, hoy he visto la necesidad de interactuar mejor con mi público. Entonces hoy traigo este tema para ustedes porque veo que a través de mi experiencia creo que es importante conseguir este resultado. Bueno, Caro, vamos a ir a un corte para que entremos a desarrollar ese tema. Ya regresamos. Bueno, Caro, en este tema, en las historias, uno se identifica mucho y hay historias pues que llegan más que otras. Así es. ¿Cómo hace uno para identificar qué historia debe llegar en ese momento? ¿Por dónde me meto? ¿Qué historia las personales como experiencia calan mucho? Sí. ¿O de otros o ejemplos? ¿O cómo identifica uno qué historia debe contar? Bueno, es importante saber qué público tengo. A través del público, su edad, sus experiencias, lo que esperan de esa comunicación que yo voy a entregar, de esa información, de esa charla, de ese momento, de esa capacitación, es entender qué público tengo y a través de ese entendimiento, de ese conocimiento, darles la información requerida. ¿Listo? Sí. Entonces, esa introducción no debe ser más de 3 minutos. Ya 3 minutos es demasiado. Entonces necesitamos una introducción impactante para que las personas quieran saber más de mi tema y que se queden ahí conmigo. Atrapados. Luego pasamos ya al desarrollo del contenido, de toda la información que voy a dar. Entonces acá sí voy a tocar 2 temas específicos, cómo debe ser este desarrollo, este contenido y de qué manera. Entonces el primero es importante que tengamos en cuenta, nuestro cerebro recibe la información por 3 canales de comunicación, el visual, el auditivo y el kinestésico o el sensitivo que también lo llaman. Debo hablar por los 3 canales, porque si hablo por uno, pues voy a perder a los que son
Si hablo por el visual, voy a perder a los kinestésicos y a los auditivos. Si hablo mucho, pero no muevo las emociones de las personas o no muestro con imágenes o con palabras eso que estoy diciendo, voy a perder a los visuales y a los kinestésicos, y así con todo. Entonces es bien importante tocar los tres aspectos. Exacto. Independiente, porque es muy difícil que sepamos quiénes son kinestésicos, quiénes son auditivos, quiénes son visuales dentro de un auditorio, pues este público no sabemos cómo es, entonces es indispensable que se toquen los tres de manera igual. De manera igual, y un líder debe hacerlo. O sea, es obligatorio, eso no nos lo enseñan en las universidades, Maritza, lastimosamente. No, es la universidad de la vida. Es la universidad de la vida. Entonces debemos aprender a manejar los tres canales, investigar sobre eso y desarrollarlos con nuestra palabra. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Qué rico hoy que están con nosotros y que nos están acompañando en este momento tan especial. Hoy les quiero contar sobre una historia, sobre todo el tema de comunicación y de expresión corporal y de expresión oral. Y los voy a llevar por un mundo para que ustedes se imaginen lo que desean lograr a través de la comunicación. Ahí toqué los tres canales, Maritza, con este ejemplo. Y es una frase. Sí, entonces ahí hablé de las emociones, del kinestésico. Les voy a contar. Y el kinestésico uno no tiene que tocar pues para generar sensaciones. Con las palabras estás generando sensaciones. La forma de yo manejar mi corporalidad. Sí. Y el imaginario, ¿cierto? El visual, que si tengo pues forma de montar diapositivas o imágenes o hacer una presentación, ayuda perfectamente. Pero si no, yo puedo llevar a las personas a que se imaginen con mis palabras esa información que estoy dando. Entonces ahí tenemos el primer punto. El segundo punto es nuestra corporalidad y nuestra voz. Voy a empezar con la voz. Nuestra comunicación verbal debe tener, nuestra oratoria debe ser bien fundamentada. Tono de voz, volumen, ritmo y dicción. Y vocalización, obviamente, ¿cierto? Entonces debemos trabajar en eso para que nuestra audiencia no se aburra. Imagínate yo diciéndote, Maritza, yo estoy muy feliz de estar hoy acá contigo. ¿Tú me creerías? No, para nada. Pero claro, que se te note. Sí, que se note. Entonces si te digo, Maritza, qué felicidad estar hoy acá contigo, a mí me encanta tu programa. Ay, sí, y mira el volumen, el tono, la dicción. Les voy a dar un ejemplo, un tipcito que yo manejo, y es, ¿cómo lees? Habla. En la lectura, cuando leemos un libro, ¿qué hacemos? Pues leemos con puntos, con comas, con punto y coma, puntos suspensivos, sí, punto todo. Aparte, todo. Debemos hablar de la misma manera. Entonces eso hace el ritmo que sea obviamente mucho mejor, el tono, bajar, los agudos son para expresar alegría, felicidad, los graves denotar tristeza, preocupación. Entonces es importante aprender a manejar eso para todos los líderes. A mí me marcó, Caro, mucho cuando estaba en el colegio que Lucho Herrera ganó la Vuelta a España, o ganó una etapa, sí. Algo así, y me impactaba porque era pues un momento de mucha euforia, de mucha felicidad. Lucho, usted, felicitaciones, ganó. Yo me siento muy feliz. A mí esa expresión nunca se me olvida, y siempre que hablan de expresar, voy a, creo que fue en el 85, eso me marcó. Yo siempre ¿recuerdas esa? Vuelvo a esa época y que lo veía en televisión, yo me siento muy feliz, pero ¿cuál felicidad? Pues no se le veía, acaba de ganar una carrera, una etapa, pues ¿dónde está la felicidad de este señor? Y eso señor? Puede ser por varias cosas, Maritza. Puede ser porque soy muy tímido. Sí, que era. Me da pena, me da nervios estar al frente, o soy corporalmente y gestualmente y con mi voz no tengo esa capacidad de expresar de otra forma diferente, porque no lo he aprendido, no me lo enseñaron. Entonces eso lo debemos trabajar por eso mismo, porque pero en esa época no trabajamos tanto ese tema. Ahorita yo creo que es fundamental para todo lo que estamos viviendo. Hoy en día, como una persona que digamos es tímida pero tiene un cargo de liderazgo, ¿cómo hace para
mejorar en eso, para transmitir lo que está sintiendo y para que esa emoción contagie a los demás? Mira, es tan importante una conversación súper casual en la oficina con su grupo, ahí sentados todos en las sillas, como muy casual. Es tan importante ese momento a un momento de una conferencia o hablarle a un equipo mayor o al equipo primario de cada compañía. Todos esos momentos son realmente fundamentales para yo expresar de una manera correcta lo que yo deseo, pero también para mostrarme como líder. Bueno, Caro, vamos a ir a un corte, ya regresamos para que vamos al tema de la conclusión. Así es. Ya regresamos. Bueno, Caro, en esta última parte, el último bloque del programa que se nos fue volando, sí. Vamos a entrar, pues sí, normalmente entramos a las conclusiones, pero este tema es así, se llama así, conclusión. Entonces, es un punto muy importante en este último bloque. Bueno, entonces vamos a hacer acá una asociación. La introducción debe estar conectada con la conclusión. Debe tener un puente que una las dos cosas. La conclusión es uno de los temas más importantes en una charla, en una conversación, en una conferencia, en una exposición que yo vaya a entregar a un equipo. ¿Por qué? ¿Por qué crees tú? Pues porque la conclusión es el resumen de todo lo que lo lleva a uno ya a que se le quede prendado en la mente. Total. Que sea la recordación ya del... Porque usted pudo haber hablado una hora y echó toda la carreta y se fue y no hubo conclusiones, no hubo nada, y no me acuerdo. ¿Qué fue lo que habló? Sí, lo de la primera parte, pero ¿qué fue lo que dijo entre la introducción y la conclusión? ¿Qué fue lo que dijo? Entonces, la conclusión concreta. Normalmente, de una película, cuando vemos una película, una serie, recordamos que el final, ¿cierto? Vamos y evocamos esa película y decimos, ay, pero quedaron juntos o se murió, y recordamos normalmente el final. Lo mismo pasa con una charla, una conversación o una conferencia, una exposición, y es lo último, es lo más impactante de eso que yo estoy entregando y debe estar ligado a la introducción. Correcto. Entonces debe estar con esa pregunta que inicié o con la afirmación, con la historia o con ese cuestionamiento, debo unirlo al final, ¿cierto? Y hacer un resumen corto de los puntos principales que yo quiero que el público recuerde, que mi equipo de trabajo, que mis colaboradores recuerden. Entonces, hacer brevemente. Yo les recomiendo que lo hagan con otras palabras, no con las palabras que mencionaste durante la charla, sino con otras palabras, pero denotando lo mismo que dijiste. ¿Para qué? Para que se genere de una manera diferente esa información y se grabe en el subconsciente y puedan recordar. Y si yo quiero que ellos logren mis objetivos, esa es la forma de hacerlo. Entonces, dando un resumen corto de lo que dije y una conclusión. Terminar con una frase, con una mini historia que una o ligue mi introducción. Esa es la manera eficaz de un líder comunicarse con su equipo. Obviamente acá podríamos hablar, tendríamos mucho tema, que lo corporal, mover nuestras manos suavemente, de una manera armoniosa, que vayan en concordancia con lo que yo estoy diciendo desde mis palabras. No mover las manos o no moverme todo el tiempo, también cómo estoy vestido, cómo estoy vestida. Si yo quiero que recuerden mi mensaje, pues no me voy a ir con unos aretes súper grandotes o con pulseras que suenen todo el tiempo, porque lo que yo quiero es que recuerden lo que estoy diciendo. Entonces es bien importante también esa corporalidad a la hora de comunicar. Y lo más importante en una conclusión es hablarle a la emoción de las personas. Eso es importantísimo. Que se queden con eso y terminar, que es el punto más importante en una conclusión, terminar positivamente, porque no hay peor cosa que un líder termine regañando a ese equipo. Se van cabizbajos,
aburridos y ay, es que solo me llaman para hablar, para regañarme, Para regañar. o para decirme cosas negativas, o para decir lo que no se logró, o que la empresa va muy mal. Eso se puede decir dentro del contenido de la charla, pero al finalizar, Marixa y todos los que nos están viendo, es bien importante que terminemos con cosas positivas, exaltando las cosas positivas de mi equipo de trabajo, de las personas que me están escuchando, o con un mensaje impactante, motivador, para que las personas se vayan con toda la energía para lograr los objetivos. Bueno, Caro, hablabas del tiempo y que la introducción no debe pasar más de 3 minutos. Contenido y conclusión, entonces, en total, ¿cuánto tiempo debería ser para que tampoco sea algo que se pierda el contenido y la información que se quiere dar? Bueno, eso ya varía mucho de acuerdo a lo que yo vaya a entregar, ¿cierto? Si es un comité de una empresa o si es una charla para ver cómo se están desempeñando, o para yo motivar y contar qué es lo que está pasando a grandes rasgos. El contenido ya varía de acuerdo a la información que yo vaya a entregar, pero si es una conversación, si es una charla muy casual, muy natural, para saber cómo va mi equipo, cómo va cada uno en su área, no con cifras, ¿cierto? Porque ya eso entraría a un comité o pues una evaluación, sino como más conversado, yo diría que no más de una hora ya es suficiente, y la conclusión debe durar 5 minutos máximo. O sea, el contenido es el que se lleva… El que se lleva la mayoría del tiempo, ¿cierto? Porque ahí vamos a tocar el tema a profundidad, y la conclusión es 5 minutos máximo. 5 minutos. Sí. La conclusión. Y en la conclusión, en esos 5 minutos, tiene que tener uno todos los componentes. Un resumen corto, yo lo recomiendo que sea por pautas. Paso 1, paso 2, paso 3, aunque yo no mencione los pasos, ¿sí me entiendes? Y un mensaje motivador al final, positivo, que la gente se vaya animada para lograr los objetivos o crear eso que yo quiero que se desarrolle. Bueno, Caro, ¿dónde podemos aprender más de ti? ¿Dónde vamos a conocerte, a profundizar de todos tus temas, de todas las cosas que hemos aprendido de ti durante mucho tiempo? Bueno, pueden buscarme en Carolina Gómez Live, en Instagram o YouTube. Carolina Gómez Live. Live. Bueno, aquí ya aparece Live de vida en inglés. De vida, sí, sí. Aquí ya aparece las redes de Carolina, ahí las pueden venir a consultar, a revisar, a entrar y aprender de todo lo que Caro tiene ahí. Hay unos live del año pasado muy ricos, sí, y de todo lo que ella ha hecho, y ahí vamos con seguridad que se van a enriquecer con todos los temas de Caro. Recuerden que estamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana por Munera Eastman Radio 790M. Simultáneamente nos pueden ver por nuestros canales en Facebook y en YouTube. Y agradecemos obviamente desde donde estamos originando nuestro programa, el Novotel en el Centro Comercial El Tesoro, donde siempre nos sentimos en familia, calidez y excelente servicio. Siempre estamos acá acompañándonos y disfrutando de ellos. Recuerden que la próxima semana nos vemos y nos oímos. Chao. Chao.